Buenos días, soy la estudiante Alison Ariana Yagual Reyes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, de la carrera de Educación Inicial. Como tema tenemos cómo buscar documentos sobre un tema, de la materia TICs aplicadas a la educación, con la profesora Amarilis Lain. Como primer punto y principal es reunir información sobre un tema. A la hora de buscar información para hacer un trabajo, preparar una exposición o estudiar algo de manera autónoma, solemos encontrarnos con temas de los cuales carecemos referencia. Y sobre estas búsquedas siempre predomina el asunto particular sobre el que se necesita indagar, pero ¿por qué documentarse? Porque a partir de la documentación nace la ciencia, se aprende cómo construirla y practicarla. La revisión bibliográfica nos ayuda a saber qué se conoce sobre un tema. Es imprescindible para poder opinar sobre lo que no se conoce y manejar estas fuentes de información. Es necesario ir aprendiendo. Como siguiente punto, reglas para buscar la información. El rastreo de información científica se inspira en métodos de trabajos intelectuales. En principios no se busca ciegamente, es un proceso reflexivo que requiere para planear, poner en ejecución y evaluar. Plantear y evaluar son esenciales en la búsqueda, no es cuestión de cliquear con habilidad, no hay recetas para encontrar buena información, pero hay unas reglas que se pueden seguir para comprobar la calidad de estas. Lo que tienen de particular es que son flexibles, es decir, que se pueden volver entre ellas reiteradas veces y de manera aleatoria. Las reglas para buscar documentación científica sobre un tema son: definir bien el problema, escoger términos de búsqueda, plantear la búsqueda en inglés, seleccionar herramientas de búsqueda, ejecutar la búsqueda, evaluar los resultados y reconducir la búsqueda, elegir y reunir referencias y documentos. Como tercer punto tenemos definir bien el problema. Hay que plantear bien la necesidad de información, es decir, el problema de información a resolver. Para ello se ha de saber qué datos se conocen y cuáles son sus incógnitas. Pero, ¿cómo podemos definir bien el problema? A través de una consulta orientativa en la web o en los manuales, buscando ayuda de profesores para que aclaren mejor el tema, o en la biblioteca. Se debe textualizar el problema, delimitarlo, para saber qué información hace falta, y para ello se recomienda seguir la siguiente. Definir bien el problema. La planificación de la tarea. Esta consiste en organizar un cronograma de actividades de investigación. La finalidad de la búsqueda es responder el para qué estoy investigando. El sector, área, disciplina es tener en claro la rama de la ciencia a la que pertenece la investigación. Los enfoques, aspectos relevantes, es el tema de la búsqueda bajo un determinado punto de vista. La clase de información de documentos es saber si la información que se trabajará será tanto cualitativa o cuantitativa. Idiomas, épocas, lugares. Esto se basa en qué idioma, en qué época y lugar se sitúa la información que se quiere. Como siguiente punto tenemos escoger términos de búsqueda. Los términos de búsqueda. Es importante escoger los términos de búsqueda para también obtener una búsqueda de mayor calidad y que nos deje con mayor conformidad. Como siguiente punto, plantear la búsqueda en inglés. También es muy importante, ya que a veces el idioma castellano
no suele ser suficiente para la búsqueda. También hay que tener en cuenta que el idioma inglés es universal, es decir, que se puede encontrar normalmente páginas de todo el mundo, de todos los países, porque este idioma es hablado en todo el mundo. Seleccionar la herramienta de búsqueda. Como siguiente punto. Esto más que todo es gusto del usuario, de quien va a ejecutar esa búsqueda, ya que puede utilizar cualquier plataforma digital y buscador para efectuar la misma. Podemos recalcar que entre estos buscadores y plataformas está Mozilla y Google a cabeza, pero Google es utilizado el 80% de las búsquedas que realizamos en la vida cotidiana. Como tenemos ejecutar la búsqueda. Para ejecutar la búsqueda, podemos ejecutar en distintos tipos de búsqueda. Son unas técnicas de rastreo para recuperar la información que los buscadores nos proporcionan. Como siguiente punto, evaluar resultados y reducir la búsqueda. Es importante valorar los documentos adecuados a la búsqueda que hemos utilizado y también descartar los que no nos sirvan. Es decir, muchas veces si buscamos en alguna página o en algún sitio, no va a estar precisamente la búsqueda que nosotros necesitamos. Por eso, a veces debemos mejorar los resultados, ampliarlos y a veces reducirlos. Hasta también podemos utilizar otras herramientas. Punto 9. Tenemos que elegir y reunir referencias y documentos. Esto es muy importante porque consta primero de hacer un análisis del documento que hemos buscado. También necesitamos que la búsqueda de este documento haya sido de manera satisfactoria, una voz terminada y también tiene un conjunto de referencias y sin descuidar y olvidar la bibliografía. Como siguiente, tenemos la conclusión, que en sí la búsqueda favorece el aprendizaje, favorece un trabajo intelectual, se desarrolla un aprendizaje activo por parte de quien realiza la búsqueda. Es un proceso reflexivo. También destaca el uso de las nuevas tecnologías y también nos permite estar conectados, informados y más que todo actualizados. Les mostraré la bibliografía del libro Cómo usar y buscar información científica por el autor Martínez. Muchas gracias.